de hacer hasta la una, ¿verdad? Voy a compartir aquí, vamos a hacer dos ponentes, yo voy a tener una breve intervención al principio. En realidad es Martín Jiménez, un colaborador del Centro de Innovación, quien va a hacer el desarrollo del caso que se implementó exclusivamente para este propósito, ¿verdad? Entonces, José Manuel, ojalá y te sea útil porque se hizo exclusivamente para este taller. Miren, aquí me gustaría primero partir por lo siguiente. En el diseño de productos, estas son las 5 fases clásicas que se emplean. Siempre que queramos desarrollar un nuevo producto, una solución, partimos de la especificación, es decir, qué funcionalidades y qué requerimientos mínimos se tienen que desarrollar. Para a partir de ahí entonces pasar al concepto, hacer nuestra conceptualización de cómo podríamos resolver ese problema. Y una vez que tenemos el concepto, se pueden generar diferentes conceptos ganadores, etcétera, pero ya seleccionando uno, se pasa a la fase de diseño. La fase de diseño siempre me gusta indicar que es la fase donde especificamos ya geometrías, materiales, código, dimensiones, básicamente. ¿Ok? Para que entonces esto es de manera iterativa. ¿Por qué? Porque a veces si tus diseños se encuentran ciertas deficiencias, se encuentran ciertas necesidades extra que hay que cubrir, entonces se tiene que volver a conceptualizar. Y es un loop que ocurre ahí. Para que después de que tengamos ya un diseño donde las dimensiones, los materiales, etcétera, estén resolviendo el problema original, pasamos al prototipado. El prototipado va a ser el modelo físico que nos va a permitir probar la funcionalidad prometida. Y generalmente se hace eso, ¿verdad? En los laboratorios hacemos un prototipado físico y en nuestros laboratorios hacemos las verificaciones de las funcionalidades. Eso es lo clásico. Ya no se hace eso en la industria. En la industria hoy en día se ha colocado un loop intermedio en donde una vez que llegas a tu diseño, no te vas al prototipo. Lo que haces es brincar a modelación y simulación, con la finalidad de que en esta modelación y simulación tú puedas experimentar de una manera virtual con esas funcionalidades, con esos modos de falla que conocías y algunos que no conocías para saber si funciona tu diseño. De tal manera que se establece un loop ahora donde tú vas optimizando tu diseño a través de modelos y simulaciones. E inclusive lo que puede llegar a ocurrir es que se modifique el concepto original a partir de la información que se obtiene en la modelación y simulación. ¿Okay? Entonces, es aquí donde hoy en día se han encontrado en la industria grandes ventajas de la modelación y simulación. Las tres que siempre son muy evidentes son: los tiempos de desarrollo son mucho mayores. Y uno podría decir, pero ¿por qué si le colocamos algo extra? Es algo extra cuya velocidad y tiempo de implementación es mucho menor que andar construyendo 10 prototipos. Aquí podemos implementar 100 modelos en una semana. Un prototipo lo podemos construir en 3 semanas, dependiendo de la complejidad, y probarlo en otras 2. O sea, alrededor de más de un mes para probarlo. Aquí, en una semana podemos probar básicamente, virtualmente 10 prototipos. Esa es una gran ventaja, los tiempos de desarrollo. Pero también el costo. Hay un menor costo en el desarrollo. Aquí ya gastamos en prototipos. ¿Y qué es lo que ocurre? En el laboratorio encontramos, oye, nos faltó capacidad. Hay que incrementar el orificio de salida. Ah, bueno, pues entonces otro nuevo prototipo, más dinero, ¿verdad? Ah, nos faltó que no haya overshooting. Ah, bueno, hay que colocar un resorte más potente. O otro prototipo. Eso lo podemos capturar en la modelación y simulación. ¿Ok? Y finalmente, aquí también durante este ciclo de modelación y simulación puedes identificar nuevos modos de falla que no sabías que podían existir. ¿No? Esa es las 3 grandes ventajas que se ven hoy en día en la modelación y simulación. Y es una práctica ya. Todo mundo hace modelación y simulación hoy en día. Y entonces, la regla es como una receta para hacer modelación y simulación. En el caso de
de lo que es modelación y simulación mecánica, ¿verdad? Elemento finito se ha posicionado como una de las herramientas más poderosas, ¿verdad? Y la simulación de elemento finito sigue, vamos a llamarle esta receta. Número uno, es súper fundamental. Debemos de definir qué problema queremos resolver. ¿Cuál es el objetivo de nuestra simulación? Y esto puede llegar a ser muy obvio, pero en ocasiones a mí me ha encontrado, me ha sucedido que los ingenieros no establecen cuál es su propósito de la simulación. ¿Y por qué? Porque las simulaciones hoy en día nos devuelven gráficas, modelos súper vistosos, que son muy elegantes. La elegancia y lo vistoso no tiene ningún sentido si no tenemos un propósito de la modelación y simulación. Entonces aquí hay que definir qué queremos hacer, qué queremos investigar en la modelación y simulación. Ya que tenemos claro eso, hay que definir la geometría, es decir, precisamente ese modelo CAD que imita el producto real, para después pasar a declarar la fragmentación de ese modelo en elementos, hacer el meshing, ¿verdad? Para después pasar ahora a definir la física del fenómeno que queremos simular. Y aquí van desde declarar cuáles son las propiedades del material que queremos simular, cuáles son las condiciones frontera que vamos a simular, significando eso, cuáles son las cargas que vamos a aplicar, cuáles son las restricciones o puntos fijos que se van a tener. Y ahora sí, apretar el botón del solver, para que ahora se resuelvan estas ecuaciones de manera simultánea en cada uno de los nodos, en cada uno de los elementos, ¿verdad? Y generemos la visualización de los resultados. Y ahí no termina. Aquí las computadoras y los algoritmos se hacen cargo. Aquí viene otra vez el humano. El humano tiene que decidir a interpretar estos resultados. ¿Es útil? ¿Me sirvió mi diseño? No. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? Estos son los loops a los que nos referimos hasta que convergemos a un diseño ya final. ¿Ok? Esa es la receta genérica de simulación de elemento finito. Y ahorita entonces Martín va a elaborar un caso bien específico que va a ser de mucho valor para ti, José Manuel. Entonces, Martín, si quieres tomar control ahora. Claro que sí. Igual puedo preguntar una cosa antes. Claro. Por ejemplo, ahorita entonces para la planeación es comenzar con, por ejemplo, un listado, por así decirlo, un bill of materials de lo que vamos a tener y un diseño, pero para la siguiente etapa ya es esta parte de el diseño CAD más como simulado, ¿no? Como menciona. Sí, y yo ahí lo que te aconsejo es, primero diseñas y el resultado de un diseño, entre otras cosas, va a ser tu Bill of Materials. El Bill of Materials es la lista de componentes que van a integrar tu diseño. Entonces, primero debes de asegurar que tu diseño reproduzca esa funcionalidad original y entonces listar qué se necesitó y eso implementa tu Bill of Materials. Excelente. Vamos a proseguir. Ok, muy bien, le voy a dar la continuidad con este. Pues gracias, Sergio, por la introducción. Yo creo que me va a ahorrar muchas explicaciones. Pues fíjate, diseñamos este breve curso para que entiendan cómo hacer análisis estático por medio de SolidWorks. Muy importante, no vamos a hacer diseño CAD, vamos a hacer el análisis estático exclusivamente. Y esto lo vamos a hacer en el contexto de la bicicleta, pero no vamos a simular la rueda, que creo que es el reto que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Creo que tiene que ver con el rediseño de una rueda. En este caso elegimos una parte diferente, que es el marco de una bicicleta. Vamos a... Ok, bueno, aquí nomás una breve introducción. ¿Por qué es importante trabajar el rediseño de una bicicleta? Piénsalo, la industria de las bicicletas ya está bien consolidada. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué modificación le puedes hacer a una bicicleta para que la gente se interese en tu producto? ¿Dónde yo puedo encontrar valor? Bueno, aquí yo te tengo unos 4 ejemplos. Por ejemplo, el cambio de una geometría puede ser atractivo para algunas personas. Asientos cuyas propiedades mecánicas cambian a lo largo del espacio. Ese es el ejemplo número 2. Aquí vemos el ejemplo de una rueda eléctrica. Y aquí el ejemplo 4
no sé qué comentarios puedo dar. Un ejemplo muy extravagante. Sí, exacto. Rediseñando la rueda, ahora sí voy a... Pensando Sí, fuera de la caja, prácticamente, ¿no? sí, de hecho es importante, son interesantes los ejemplos porque el diseño, sobre todo diseño industrial o diseño de dispositivos industriales o de consumer goods, tiene como objetivo el implementar o mejorar funcionalidad y o mejorar costo y o mejorar u optimizar manufacturabilidad. Entonces, cualquier cambio de diseño que se intente debe de tener un propósito. No debe ser porque se ve diferente. Sí se ve diferente, pero ¿qué gana el cliente? ¿Qué gana el usuario cuando se implementó eso? ¿Verdad? La última que dices que se ve medio extraña, es muy extraña, pero yo lo que veo ahí, la funcionalidad es que es una rueda eléctrica donde se hace la tracción de una manera automática también y tiene la posibilidad de correr. ¿Para quién va a ser útil eso? No tengo idea, pero esa es la funcionalidad que se trató de implementar, ¿verdad? Entonces, no pierdan de vista eso. El diseño siempre debe de tener un propósito. Exacto, el valor no solo tiene que ver con el usuario final, a lo mejor tiene que ver con el proceso en sí, ¿verdad? Como comentaba Sergio Uribe en manufacturabilidad. Ups, me brinqué uno. Ajá. Ahora sí. Bueno, ¿en qué consiste el ejemplo que te voy a mostrar? Vamos a suponer que somos parte del equipo de ingeniería de una compañía y ya tenemos, pensamos implementar nuestra bicicleta, que ya está consolidada, pero queremos que sea compatible con un motor eléctrico. Queremos que esta bicicleta pueda soportar cargas de 10 kilogramos del motor, 90 kilogramos del usuario. Queremos que sea lo más ligero posible para reducir la carga al motor eléctrico. Y esto sí, y solo si esta bicicleta conserva un factor de seguridad de 5. Estos van a ser nuestros objetivos de optimización. Ahora, bueno, hay que especificar ciertos detalles de la bicicleta. El primero que se nos viene a la cabeza es los materiales. El material de esta bicicleta consiste en un acero 4130, que es al cromo, y tiene estas características que que yo considero las más importantes, están marcadas en azul, que sería el módulo de resorte, el módulo elástico, 205 gigapascales. Y el esfuerzo antes de la deformación, que sería 460 megapascales. La bicicleta que vamos a usar es una bicicleta rodada muy genérica, de 26 pulgadas. Lo ves aquí del lado derecho. Esta bicicleta, este marco azul, ya lo tengo implementado en SolidWorks. Entonces no la voy A lo mejor voy a hay que invertir. indicar también eso, ¿verdad? Que aquí estamos ocupando SolidWorks como la plataforma de desarrollo. Es uno de los tantos softwares que existen hoy en día para hacer modelación de elemento finito. ¿Por qué lo ocupamos? Porque es un software que tenemos en el TEC como software institucional. Entonces está disponible y aparte tiene muy buena funcionalidad y poder de simulación. Exacto, me ganaste. Hay muchos softwares, pero usaremos SolidWorks porque es el que tenemos disponible a nivel comunidad estudiantil, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, deseamos reducir el peso de la bicicleta dentro, siempre y cuando, sí, solo sí, se cumple el factor de seguridad de 5. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra variable de diseño? Queremos cambiar lo que es la sección transversal de 3 regiones de la bicicleta. Top, seat and down tubes, refiriéndonos a este tubo y este tubo, ¿ok? Vamos a cambiar el espesor de estas 3 eslabones. Pero primero, antes que nada, tenemos que resolver una pregunta. ¿El diseño actual cumple con las especificaciones? Antes de irnos al simulador, nomás quiero enseñar cómo se ve el marco. Quiero que primero, antes que nada, la sección transversal de esa tubería tiene un diámetro externo de 32 milímetros con un espesor de 2. Y ahora quiero que veas la vista de pájaro de la bicicleta.
Si te fijas, solo he modelado la mitad de la bicicleta. Esto lo estoy haciendo así para ahorrarnos poder de cómputo, debido a la simetría de nuestra geometría y a la simetría de las condiciones frontera que voy a usar, pues tengo el lujo de reducir mi problema a la mitad. Esto nos va a ahorrar en poder de cómputo. La siguiente diapositiva. Ahora, esto es un poco, es una imagen quizás un poquito más, es más de lo mismo, ya lo mostró Sergio Uribe. ¿Cuál es nuestro raciocinio cuando estamos trabajando en simulación? Bueno, primero, antes que nada, definimos un problema. Definimos cuáles son los parámetros que vamos, los parámetros de interés, materiales, espesores, geometrías. Todo eso está condensado como el primer paso. El paso número 2 es identificar cuál es la física. En este caso es un diseño estático. Vamos a hacer una prueba de fallas. Y hay que identificar cuáles son nuestras condiciones frontera. En este caso, pues estamos hablando del peso. Estamos hablando de dónde va a estar fijo nuestro modelo. Paso número 3 es el mallado. El mallado es, bueno, cuando se trata de ecuaciones diferenciales, tú tratas de encontrar una solución continua, ¿no? Pero cuando las geometrías son complicadas, como casi cualquier cosa en industria o una bicicleta, pues tratamos de hacer una solución computacional. Dividimos el dominio geométrico en pequeños segmentos y resolvemos numéricamente para cada nodo. Una vez que ya simulamos y visualizamos los datos, usamos nuestro criterio. Si falló, ¿por qué sucedió? ¿Nuestra simulación de verdad es legítima? Y si lo es, ¿qué podemos rediseñar? Y regresamos al paso número 1. Es un proceso iterativo. Eso es lo que te quiero expresar aquí. Ahora sí, vamos a lo bueno, que es la parte de simulación. Vamos a correr un análisis estático en SolidWorks y vamos a resolver la siguiente pregunta fundamental. ¿Cuál es el factor de seguridad de este diseño? Vamos a entender por factor de seguridad como la tensión más alta. ¿Cuántas veces está esa tensión por debajo del esfuerzo ante la deformación? Ahorita lo vamos a ver más visualmente cuando empieza yo a simular, pero antes que yo siga, ¿pueden visualizar el software? ¿Me lo pueden confirmar o estoy todavía en Sí, sí se ve. PowerPoint? ¿Sí Sí, se sí, ve? sí. Una duda Perfecto. rápida. ¿Estas medidas las agarraron de las bicis del TEC o es algún estándar? No, son de... Buena pregunta. Son de una bicicleta convencional que encuentras ahí en el mercado, ¿verdad? ¿Ves esta bicicleta del lado derecho? Superior derecho. De ahí las obtuve. Es una bicicleta rodada. Las del TEC de Monterrey pude haberlas obtenido, pero es otro tipo de bicicleta. Sí, son tipo paseo. Sí, Tiene un dice marco paseo, diferente. exacto. Entonces, como el reto decía rodada, usamos una rodada. Va, perfecto. Gracias. Excelente. Ok, entonces ese es el marco. Fíjate que nomás tengo la mitad. Pude haber importado la geometría de otra página, pero como quiero parametrizar, quiero mover ciertas variables, necesito tener el modelo en SolidWorks, necesito tener las operaciones unitarias. A ver, entonces, número 1, ¿cómo vamos a empezar la simulación? Primero, antes que nada, quiero que te fijes aquí en el tab superior. Tenemos un tab de operaciones, croquis, superficies. Tenemos un tab que dice complementos. Y aquí hay un botón que tiene un color de arcoíris, SolidWorks Simulation. Ese es el tab que le vamos a dar clic para activar el módulo de análisis estático. Ya una vez que nos esperamos un rato, tiene que aparecer un tab nuevo. Más, dame unos cuantos segundos. En cualquier momento me va a dejar hacer. Ok, listo. Si te fijas, aquí apareció un tab que se llama Simulation. Ya puedes ver cómo cambió nuestra interfaz.
lo que vamos a hacer es darle clic a Nuevo Estudio. Aquí te vas a dar cuenta que hay muchas clases de estudios que podemos ejecutar dentro de SolidWorks. No solo un análisis estático, también podemos ver la respuesta en el dominio de la frecuencia. Podemos hacer análisis de expansión térmica, buckling, respuesta a la fatiga, simulaciones no lineales, etc. El día de hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en el puro análisis estático. Y al final les voy a enseñar cómo correr un análisis paramétrico, o como le llaman aquí en SolidWorks, un estudio de diseño. El primer análisis estático. Tú cuando le das clic al análisis estático, te va a presentar con una nueva interfase. Esa interfase la estoy demostrando aquí del lado izquierdo. Paso número 1, lo que tú tienes que definir es el tipo de material. En este caso, lo que podemos hacer, si ves esta sección que dice frame, o como se llama tu archivo, tú le das clic derecho y le das clic en editar material. SolidWorks ya viene con una lista predefinida de materiales. Por ejemplo, está el acero 304, el 316, que son muy populares. Y está nuestro acero 4130. Una vez que le das clic a este material y le das clic a aplicar, tú ya vas a ver que está denotado el material en este panel de trabajo. Entonces, muy bien, hemos definido el paso número 1, el material. El siguiente paso es definir las condiciones frontera para este estudio. En esta presentación, esas condiciones frontera ya las tengo aquí desglosadas. Va a ser fuerzas, refiriéndome al peso del usuario, las fijaciones, o sea, de dónde va a estar anclado nuestro marco, y la condición de simetría. La simetría es condición frontera, mucho ojo. Entonces, como paso número 1, voy a decirle, ok, ¿dónde están mis condiciones fijas? ¿Dónde van a estar mis soportes fijos, más bien? ¿Y dónde está mi condición de simetría? Vamos a hacer eso. Todo esto lo denoté de verde debido a que se encuentra en la parte de sujeciones. Si tú le das clic derecho a sujeciones, vas a ver que SolidWorks te ofrece muchas opciones. Para definir la geometría fija, le das clic izquierdo aquí. Vas a ver este panel. Lo único que tienes que hacer es elegir dónde se va a fijar nuestro marco. En este caso, pues lo vamos a fijar en esta cara. Déjame. Entonces, si te fijas, aquí SolidWorks ya coloca unos vectores de color verde. Quiere decir que ya reconoce esta cara como un soporte fijo. El otro soporte fijo, yo lo coloqué en esta región. Vamos a hacerle de hacer su presión. En esta cara. Muy importante. Muchas veces la simulación va a depender mucho de las conexiones, pero por cuestiones de simplicidad, voy a usar soportes fijos. Aquí en el apartado de sujeciones está la condición de simetría también. Y si te fijas, toda esta cara tiene esos vectorcitos verdes, queriendo decir condición simétrica. Incluso se ven aquí. Nomás, mucho ojo, la condición de simetría está en la sección de sujeciones avanzadas. Tú cuando activas la condición de simetría, vas a ver que SolidWorks ya te traza la otra mitad, queriendo decir que lo estás haciendo bien, ¿ok? Las siguientes condiciones de frontera que teníamos que especificar son los pesos. Aquí lo que estoy haciendo es especificar una fuerza de 784 newtons en el asiento, que es equivalente a 80 kilogramos. Estoy definiendo también una condición frontera de peso de 98 newtons o 10 kilogramos en el manubrio. Una vez más,
Si te vas aquí en la sección, pero ahora de cargas externas, vas a ver las condiciones frontera. Las que vamos a usar para este propósito son las condiciones de fuerza. Pero hay otras condiciones frontera que pueden ser de su interés, como una de torsión, hay de presión, y hay otras más específicas como centrifugación, pero yo creo que para el reto que ustedes tienen que desarrollar, yo creo que les importa más el de fuerza y probablemente torsión. Bueno. Si usamos una condición de fuerza, lo único que te pide SolidWorks es ¿a qué cara? En este caso, elegí esta cara del asiento, ¿ok? Y le he indicado que estoy aplicando una fuerza de 784 newtons. Es posible decirle la dirección de este vector. En este caso le he dicho, quiero que sigas la línea 34. Esa es opcional, ¿no? Pero esta línea, como quien dice, me está dando la dirección de los vectores. Pueden ser normales, pueden ser, no sé, puede ser muy complicada la dirección del vector como tú quieras. En este caso, el vector está apuntando paralelo a la gravedad, ¿ok? Especifica una segunda fuerza que se ubica en la parte frontal de nuestra bicicleta. Y con esto ya hemos especificado todas las condiciones de frontera de nuestro modelo. Ahora, no sé si tengas alguna pregunta hasta ahorita. Realmente todo bien. Voy viéndolo y sí lo voy entendiendo. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos materiales, las sujeciones y las cargas. Ahora lo que sigue es el paso del mallado, muy famoso. Para el propósito del reto que ustedes tienen que hacer, pues yo recomendaría aguanten un poco. Yo les recomendaría que usaran la malla más fina. Para esta simulación, nomás porque a mí se me ocurrió, pues, bueno, no es porque a mí se me ocurrió. Yo especifiqué ya parámetros muy específicos. Quiero que mi elemento no sea más grande de 2 milímetros y no más pequeño que 0.10. Bueno, eso ya es cuestión personal. Ustedes usen el mallado más fino, el que ya les da SolidWorks. Y una vez que ustedes aceptan cliquen aceptar, pues aquí se va a tardar un ratito SolidWorks en mallar el problema. ¿Amerito? ¿Y si se usarían muchos recursos si se hace la bici completa en lugar de solo la mitad? Pues fíjate, si yo simulo nomás la mitad, o sea, obviamente es el doble rápido. O puedo invertir más recursos en tan solo la mitad de la bicicleta. Como mis condiciones frontera, si te fijas, son simétricos y mi bicicleta tiene una simetría de 2, me estoy ahorrando, ¿cómo decirte? Me puedo ahorrar el poder de cómputo. Porque al final de cuentas tú esperas que los estreses desarrollados sean simétricos. No hay motivo por el cual pensar que la parte derecha va a ser diferente de la izquierda, ¿no? Si te fijas, mis condiciones fronteras son simétricas. Ahora, por ejemplo, si considerara modelar toda la bicicleta y tengo a lo mejor los pedales, un pedal tiene más carga que el otro, ahí se rompe la condición de simetría, ¿verdad? Y tendría que modelar la bicicleta completa. Entonces, esa pregunta que hiciste es muy buena. Depende. Por las condiciones frontera que estoy usando, solo considerando una carga, 2 cargas en la parte superior, pues tengo el lujo de partirlo a la mitad, ¿ok? Pero claro, si quisiera simular los pedales y ahí ya se perdió la condición de simetría, ¿verdad? O por ejemplo, si llega una fuerza lateral en mi bicicleta, pues a lo mejor y también se rompe. Bueno, aquí ya puedes apreciar la discretización del sistema. En cada nodito que ves aquí, se va a cumplir las ecuaciones diferenciales. Los SolidWorks está resolviendo las ecuaciones diferenciales en cada punto. Y resuelve numéricamente el problema. Pero bueno, eso ya es más métodos numéricos, ya es otro tópico aparte. Vamos a ser prácticos.
y vamos a correr ese estudio directamente. Ya que tienes el mallado, le das clic aquí en ejecutar ese estudio. Y nos vamos a esperar unos cuantos, no tarda nada, unos cuantos segundos. Puede ser unos 20 segundos en total. Aquí tú ya puedes apreciar cuánta memoria RAM está demandando la simulación. Primero está ensamblando una matriz y luego iterativamente se va a poner a realizar operaciones hasta que converge. Entonces ya hemos pasado a la definición del problema. Ya vimos la definición de la física, nuestras condiciones frontera, y vimos de una manera muy expresa la parte del mallado. Ahora, ¿qué sigue? La visualización de los datos. Muy importante. SolidWorks ya te da por defecto 3 visualizaciones. La primera visualización es la de tensiones. Está sufriendo mi software un poquito. Voy a decirle clic derecho, mostrar. ¿No? Ok, aquí lo que tú estás observando son las tensiones desarrolladas a lo largo de la bicicleta. Quiero que observes esta barra del lado derecho. Me está enseñando los esfuerzos de von Mises. Las unidades son en megapascales. Si te fijas, el esfuerzo más alto de esta barra es 41 megapascales. Y el esfuerzo mínimo, bueno, eso creo que no importa, dice 1 por 10 a la menos 6. Bueno, el más alto, el que nos importa es el más alto. ¿Te acuerdas cuál era el esfuerzo antes de la deformación plástica? Lo vimos en la presentación. Pero no importa, porque SolidWorks ya nos está diciendo cuál era ese esfuerzo. 460 megapascales. Generalmente, si tu diseño sobrepasa el límite elástico, te va a marcar con una flechita. Como no aparece esa flechita, porque obviamente este valor está muy por debajo de este valor, pues no se muestra aquí en la barra. Pero prácticamente una conclusión es, nuestro diseño actual no cede, ¿ok? No cede plásticamente. Esa es la primera conclusión que tenemos que hacer. La siguiente conclusión que tenemos que hacer es dónde se desarrollan esos esfuerzos, dónde están más altos. Para ahorrarte el tiempo, aquí voy a hacerme, voy hacia dónde es. De hecho, aquí me lo está mostrando SolidWorks como el máximo. Está en esta región, específicamente en las uniones. Hay que tener mucho ojo aquí qué tan fino haces el mallado, pero eso ya es un problema para después. Pero prácticamente aquí podemos observar nuestro esfuerzo más alto está en las uniones. Ahora, una cosa, si te acuerdas, lo que tratamos de garantizar es más bien un factor de seguridad de 5. ¿A qué nos referimos con un factor de seguridad de 5? Si el esfuerzo más alto que se desarrollara fuera 460 megapascales, diríamos que el factor de seguridad es de 1. Si dijéramos que fuera la mitad de este valor, el factor de seguridad es de 2. Entonces, el factor de seguridad de 5 significa que debe ser la quinta parte de los 460 megapascales que ves aquí, ¿verdad? En 460 entre 5, creo que han de ser, no sé, ¿qué te gusta? 95 megapascales. Algo así, ¿no? Pero no te preocupes, le podemos preguntar a SolidWorks que nos dé el factor de seguridad. Le damos a clic derecho. Eso tiene que ver mucho con el módulo de Young también, ¿no? Creo que el punto elástico es donde es el punto de no regreso, ¿no? Ya después. Exacto, es donde sucede deformaciones, es irreversible, ¿no? Si te acuerdas en un diagrama de esfuerzo de formación, tienes la región elástica, donde tu
tu elemento se comporta como un resorte, ¿no? Es reversible. Y llegas a un punto en el que ya empieza a deformarse plásticamente y el comportamiento ya no es lineal. Y ya si te vas más para allá, pues vas a ver unas curvas hasta que cede, rompe, ¿no? Pero bueno, no estamos interesados en pasar este límite. De hecho, estamos especificando que el factor de seguridad no pase de 5, o sea, una región como, ¿qué te gusta? La quinta parte de esto es como por acá, ¿verdad? Eso es por diseño. Tratamos de garantizar de que nuestra bicicleta puede soportar, o sea, para un usuario 90 kilogramos, un factor que no supere esos esfuerzos, ¿no? Ahora, en vez de calcularlo nosotros manualmente, le podemos preguntar a SolidWorks, plotéame el factor de seguridad. Si te fijas, aquí la cuarta opción dice definir trazado de factor de seguridad. Aquí pues le dices que te muestre todo. Si le activas resultados simétricos, te va a plotear toda la bicicleta entera. No puedes poner un límite, pero no, eso ya es your choice. Le voy a darle clic al diagrama de factor de seguridad. Y aquí puedes apreciar, ¿no? El factor de seguridad más alto dice, pues es de 100 por lo menos, ¿no? No significa que sea el más alto. En realidad, cuando tú haces este tipo de plot, te interesa cuál es el más bajo, ¿no? Y si te fijas, el factor de seguridad más bajo es 11. Significa que todavía podemos remover material para cumplir con el requisito de factor de seguridad de 5. Acuérdate, si podemos remover material, significa que nuestro motor eléctrico va a soportar menos carga. Entonces sí teníamos la libertad de hacerle modificaciones a esta bicicleta. Y en ese Una caso no cosa, valdría la pena sacrificar eso por las variaciones que pueda haber de la persona que se suba a la bici. Si tal vez también pesa puedes hacer más, eso. más o menos. Puedes decir que puedes soportar una persona de 180 kilogramos, ¿verdad? Y estoy seguro que el factor de seguridad es de 5. También puedes hacer eso, ¿verdad? Y todo depende aquí, pues tu Sí. postura como ingeniero y vendedor al mismo tiempo, ¿verdad? Ujú. Como visionario, Yo diseñador. comento un detalle, me gusta mucho este tema, de hecho. Ujú. Algo que se puede ver es que, digamos, si el factor de seguridad ahorita es 11, con el tiempo y el uso del número de ciclos, lo que hace es disminuir la resistencia del material, ¿no? O sea, Exacto. va teniendo fatiga. No sé si me... Sí, sí, me explico, sí. Entonces, digamos, a veces uno tiende a ser un poco más conservador eh, para evitar eso, ¿no? Que con el tiempo falle eh, la pieza que uno esté diseñando. Hay otras herramientas que son ya un poquitito más matemáticas. Por Ujú, ejemplo, uno puede utilizar un diseño estocástico ujú. para, utilizando el número de ciclos, considerando algunos parámetros de uso de la bicicleta. Y eso Exacto. hace de que reduzcas un montón, por ejemplo, los materiales, reduzcas Eso en es bien puntos importante. específicos. Eso es bien importante, David. Este análisis que está mostrando Martín es un análisis estructural estático. Claro, Entonces, los factores de seguridad son estáticos. Lo que tú estás indicando es otro tipo de análisis que tiene que ver con las cargas dinámicas y que obedecen a la degradación sí, de los materiales a través del tiempo, que es el estudio de la fatiga. SolidWorks también tiene un módulo para estudiar fatiga. Ahorita no lo estamos ocupando, pero sí es bien importante que se tome en consideración también ese tipo de análisis, no nada más el estructural, pero el de fatiga, ya para un análisis completo, ¿verdad? Sí, claro. claro. Sí. Exacto. Sí, eso va nutriendo el diseño, ¿no? Hasta aquí pudiera estar bien, pero igual hay más análisis que se pueden ir haciendo. Exacto. Solo hay que revisar otros 2 plots adicionales. SolidWorks te genera 3 plots automáticamente. Tensiones, desplazamientos y deformaciones unitarias. En realidad lo que SolidWorks resuelve en un análisis estático lineal, ojo, lineal, es los desplazamientos. Y aquí evidentemente, debido a que usamos condiciones estáticas fijas, aquí, en esos extremos, pues no hay mucha deformación, ¿verdad? Donde vas a hacer las mayores deformaciones son
pues, las zonas más alejadas a las sujeciones, ¿verdad? Ahora fíjate, esta deformación que estás viendo aquí es una exageración. Esta exageración está especificada aquí como 2300 veces, ¿no? Entonces toma eso en cuenta. Entonces SolidWorks primero lo que hace es resolver el campo de desplazamientos. Una vez que ya tiene los desplazamientos, SolidWorks calcula las deformaciones unitarias. Y pues como si has llevado un curso de mecánica estructural, pues recordarás que los esfuerzos de deformación y tensión tienen que ver con las deformaciones unitarias, ¿verdad? Una vez teniendo las deformaciones unitarias SolidWorks, pues se calcula las tensiones, que sería el primer plot que te enseñé aquí. Bueno, eso nada más para ilustrarte cómo funciona más o menos el proceso de simulación. En realidad está resolviendo los desplazamientos. Una vez que los resuelve, calcula deformación unitaria y finalmente la tensión. Ok, vamos a seguir con esto. Regresame a la presentación. Ok, notamos que este diseño no se deformó plásticamente. Por lo tanto, podemos optimizar podemos reducir pesos, ¿no? Eso no es importante. Eso es lo que te comenté hace rato sobre cuál es lo que hace el software. Pero bueno. Ahora, la siguiente pregunta de ingeniería. Bueno, no se deformó plásticamente. Tenemos la libertad de reducir peso, reducir costos. La pregunta aquí de ingeniería es, ¿cuál es la sección transversal óptima para obtener el marco más ligero, conservando el factor de seguridad de 5? Por sección transversal, o sea, me refiero a las dimensiones del tubo. Me refiero a dos parámetros: el diámetro exterior de la tubería y su espesor. Vamos a optimizar estos dos parámetros. Tú siempre puedes optimizar un parámetro, nada te lo impide. Aquí lo que hay que ser claros es cuáles son nuestras variables de optimización. En este caso, diseño, diámetro exterior, espesor. Ok, creo que programé mal la animación aquí, pero bueno, no importa. La pregunta de optimización es cross-section óptimo para obtener la bicicleta el marco más ligero, siempre y cuando el factor de seguridad es de 5. Es muy importante para optimización especificar 3 cosas: variables de diseño, restricciones y cuál es el objetivo. Pero noten primero que la pregunta de optimización es ese propósito u objetivo que mencionaba yo al principio, que es súper fundamental. Aquí lo que queremos es ocupar la modelación y simulación para reducir lo más posible el material, de tal manera que mantenga yo el factor de seguridad estructural todavía y soporte la carga requerida, pero me aligere la carga para que mi motor, en este caso el actuador eléctrico, pueda llegar a tener mayor autonomía, velocidad, etc. Ese es el propósito de la simulación. Debe de estar bien definido. Ahora, una cuestión aquí. Tú siempre puedes correr las simulaciones estáticas y tú cambiar todo a mano. Nada te lo impide. Pero alternativamente lo que tú puedes hacer es decirle a SolidWorks, quiero que me cambies una variable, 2 variables. Y ya por fuerza bruta, SolidWorks te va a simular todos los casos. Y eso es lo que quiero enseñarte ahorita. Eso es lo que le llamamos un estudio paramétrico. Pero en el contexto de SolidWorks, a esto le llaman study, creo, ¿verdad? Bueno, ya es cuestión de semántica. Bueno, voy a enseñarte cómo correr un estudio paramétrico y tomemos en cuenta estas 3 cosas: variable de diseño, el diámetro y el espesor. ¿Cuál es el constraint? Factor de seguridad de 5. Diseño el objetivo de diseño, lo más ligero posible. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, aquí creo que ya pueden ver mi interfaz de SolidWorks de nuevo. Lo que vamos a hacer es irnos una vez más a nuestra pestaña de simulación. Aquí le estás viendo en la parte superior.
Vamos a darle clic en Nuevo Estudio. Si te fijas, aquí en el renglón número 4 está el estudio de diseño. A ese le vamos a darle clic y va a cambiar nuestra interfaz. Yo no le voy a darle clic porque no quiero correr un nuevo estudio. Este es un estudio que puede consumir mucho tiempo, pero ya lo tengo preparado. Nuevo. Y se ven, aquí está mi estudio de diseño, y aquí está mi estudio estático. Muy importante que tengas en cuenta estas pestañas. Este es mi estudio de diseño y este es mi dashboard, ¿cómo se dice? Mi espacio de trabajo para parametrizar variables. Aquí vas a observar que hay 3 pestañitas. Vista de variable. Aquí es donde vas a especificar tu variable de diseño, tus constraints y qué quieres optimizar. Las otras 2 pestañas son exclusivamente de resultados, ¿ok? Perdón, la tercera pestaña son los resultados. La segunda no es tan fundamental, es una alternativa a la primera pestaña. Solo enfoquémonos en la primera pestaña, vista variable y vista resultados. Primero, vamos a meternos con las variables. Nuestras variables de diseño van a ser, le das clic aquí en la interfaz, agregar parámetros. Aquí tú especificas qué es lo que quieres cambiar. Tú puedes cambiar una cota del modelo. Por ejemplo, pudiera cambiar, no sé, puedo darle clic a esta medida. Chin, se me está congelando el software. Esto de streamear y mover el programa no es muy buena idea. Uy, sí. Ok, no le voy a darle clic, pero tú puedes darle clic a una cuota del modelo y parametrizarla. O 2, si tú tienes variables globales, también tú puedes elegirlas. ¿Ok? Variable global se entiende como, nos entendemos por ecuaciones de SolidWorks. Aquí tú puedes observar que tengo una variable global que se llama diámetro externo, dice 32, y thickness, 2. Aquí están estas 2 variables. Las voy a marcar aquí y acá. Yo estoy cambiando estas 2 variables, ¿ok? Y las he agregado. Nada más no le doy clic porque tendría que correr el estudio otra vez y no quiero perder los resultados. Pero fíjate, hay que especificar 3 cosas. ¿Cuál va a ser el rango en el que se va a mover la variable? Y los pasos. En este caso, voy a barrer de 26 a 30 milímetros a pasos de 1 milímetro a 1 milímetro. O sea, voy a estudiar el caso de 26, 27, 28, 29, 30. 5 casos. De espesor, tengo especificado espesor de 0.5 a 2 milímetros a pasos de medio milímetro. Una vez más, vamos a simular medio milímetro, 1 milímetro, 1,5 y 2, 4. Para el caso de thickness, son 4 casos. Para la variable de diámetro, son 5. 5 por 4 me va a dar 20 simulaciones por ejecutar. ¿Ok? Lo siguiente que le tenemos que especificar es la restricción. Tú cuando le especificas la restricción, tú le puedes decir a SolidWorks, bueno, quiero que me garantices que el factor de seguridad sea mayor a 5, como puedes ver aquí. O alternativamente, le puedo decir, quiero que mi tensión sea mayor a 92. Este y este campo son intercambiables. Nomás he suprimido el de tensión. Si ves aquí, desactivar supresión, yo lo suprimí. Pero estamos tratando de garantizar que el factor de seguridad sea de 5. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Si te fijas aquí, yo le di clic y quiero minimizar la masa. Es muy simple. Si tú le das clic aquí, le puedes agregar un sensor. Y casi lo primero que te muestra SolidWorks es la masa. Puedes minimizar volumen, puedes minimizar distancias, pero generalmente minimizamos pesos. Es lo más
straightforward. Una vez que ya definiste sus variables, restricciones y el objetivo, tú te vas a este apartado que dice ejecutar. No le voy a dar clic porque me tardaría a lo mejor hora y media. Lo que voy a hacer es irme directo a la vista de resultados. Aquí si te fijas, me está mostrando, que se puso lento otra vez. Me está mostrando cuál está mostrando en renglones cuál es el factor de seguridad que se obtuvo y cuál fue la masa del elemento simulado. Aquí si fijas me muestra de rojo los casos que fallaron, me muestra de verde el caso óptimo. Lo único malo aquí de SolidWorks es que no te plotea esto de una manera muy bonita. Entonces ya queda bajo tu responsabilidad exportarlo a lo mejor Excel y buscar la mejor manera de cómo plotear los resultados. Pues yo en mi caso lo que hice fue meter esto en Python y plotear los resultados de esta manera medio gráfica. Donde en el eje vertical te estoy mostrando el espesor y aquí en el eje horizontal te muestro el diámetro. Son mis variables de diseño. Aquí como hash te estoy mostrando los casos donde no se cumplió. O sea, no se cumplió el factor de seguridad de 5. Y aquí como color te estoy mostrando qué tan pesado está el elemento. Entonces, si tú te fijas, el caso óptimo, ¿cuál es? ¿Cuál es el de menor peso y que se cumplió el factor de seguridad? Sería el 28 milímetros de diámetro exterior y 1 milímetro de espesor. Ese sería nuestro caso óptimo. Sin embargo, a veces hay ciertos problemitas con la simulación. Hay que usar el criterio. Si te fijas, si este se cumple y este se cumple, ¿por qué este no se cumplió? La respuesta tiene que ver con la geometría. Los tubos se hicieron, en este caso ya tienes 30 milímetros, ¿ok? Los tubos se hicieron tan grandes que se superponen y ahí ya me agregó un artefacto, pero es más geométrico. Entonces siempre hay que usar un poquito el criterio porque a veces las cosas fallan, ¿ok? Pero aquí vemos, evidentemente, que ese sería el caso óptimo, bajo las restricciones que hemos especificado. Y bueno, ese sería un curso, a grosso modo, de cómo correr un análisis estático y cómo correr un análisis paramétrico. Al final del día, esas son herramientas que puede ser que las quieras usar o no en el diseño de tu red. Entonces, pues ahora quisiera abrir un panel pues, de preguntas. Sí, ¿sí, David? Sí, yo tengo un comentario y eso me acuerdo una vez, también para que seguramente algunos estudiantes van a ver este video más tarde. Una vez hicimos un diseño de, no sé, unas planchas de una carrocería, ¿no? Y algo que es muy útil, digamos, en ingeniería uno utiliza diseños de experimentos para conocer el desempeño de procesos en general o de cualquier diseño. Lo que hicimos fue proponer un diseño con diferentes espesores y diferentes longitudes y utilizamos esos métodos de simulación para saber cuál era la respuesta, cuál era el esfuerzo, ¿no?, que tenía. Y luego, mediante un diseño factorial, sacamos cuál era el óptimo. Entonces, yo creo que eso es algo muy parecido a eso que está mostrando. SolidWorks ya lo hace, uno le da los parámetros y él lo hace como en automático, ¿no? Y te entrega el máximo, el mínimo, y pues uno puede visualizarlo de esta forma y llegar a conclusiones un poquitito más, como más razonables para uno. Entonces, eso se me hace muy parecido, pero es básicamente un diseño factorial, ¿no? Es lo que hace SolidWorks. Comienza a variar los elementos y saca los esfuerzos, Sí, o los desplazamientos. Sí, de hecho, eso que propones es todavía más poderoso, porque un DOI, un diseño de experimentos, te va a permitir precisamente a partir de los parámetros identificados de estudio, los niveles identificados, el número de réplicas y la metodología del diseño, ya sea un Taguchi, ya sea un factorial completo, parcial, etcétera, identificar el número de experimentos que se tendrían que hacer.
Y eso se puede hacer, por ejemplo, en un software estadístico como Minitab, que es lo que yo... Sí, señor. Me indica el número de réplicas y el número de eventos para entonces, en lugar de irme al laboratorio y probar las, en este caso, bicicletas con esos variantes, se hacen las simulaciones respectivas. Así es. Te regresa Minitab a entregarles el esfuerzo máximo, las deformaciones máximas, para que ahora te encuentres la superficie óptima, el diseño, y ahí encuentres ya tu máximo global. Eso es súper poderoso, David, y es una muy buena práctica hacerlo. Sí, sí, eso vale la pena. Sí, si quisieras cambiar como que un poco el experimento, también lo puedes hacer en la vista de tabla. En este caso, pues la simulación es más a la fuerza bruta, ¿no? De hecho, si tú quisieras usar puedes usar una diferente metodología de optimización para no tener que simular todos los casos. Creo que aquí el método que usa es, bueno, si le pones aquí resultados rápidos, vas a usar un método que se le llama de gradiente descendiente, creo. No estoy seguro, pero pudieras como que agilizar el proceso de optimización al buscar un mínimo local. Ojo, dije mínimo local, no global. Entonces, diseño factorial, ¿no? Eso no lo he intentado hasta la fecha. Hasta ahorita nomás he hecho cosas medio a fuerza bruta, simular todos los casos. No, de hecho es bastante relevante esto que haces tú, Martín, porque ya te permiten ir por una ruta. Lo siguiente es, digamos, optimizar esa ruta para que te encuentren esos óptimos globales, etcétera, pero es súper relevante. Muy bien, bueno, pues creo que con eso, ¿verdad, Martín? Se concluye este caso que lograste documentar. Sí, exacto. No sé si tenga alguna pregunta, José. José. Digo, si no la tienes ahorita está bien, pero me puedes preguntar por correo si gustas. Sí, pues en general todo bien, nada más sería aplicar pues esta metodología a la llanta, ya que nos vamos a enfocar en la llanta, pero igual cualquier duda que tenga les mando por correo. Sí tengo una duda, pero es para Mastra sobre otro tema de la bici. ¿Sí? Entonces, creo que por esta parte todo bien y muchas gracias. Muy bien. Sí, espero que te sea útil. Mucho éxito, José Manuel, en su proyecto. Y aquí andamos. Gracias, David, por todo. Muchas gracias, Martín, por tu... Sí, muchas gracias. Soy muy Muchas gracias por invitarme. Mil gracias por su tiempo. Espero que pasen excelente tarde.